Nuevo tutorial de caso práctico para las oposiciones de auxiliar administrativo y administrativo en las corporaciones locales, es decir, ayuntamientos y diputaciones. Como bien sabéis, en la gran mayoría, digamos, de oposiciones de auxiliar administrativo y administrativo en ayuntamientos y diputaciones, una de las pruebas es un caso práctico. Esta prueba suele suponer un reto para los opositores porque es una prueba de carácter subjetivo, quiere decir que son aspectos prácticos sobre los temas, es decir, leyes realmente, que estudiáis según marcan los programas oficiales. Nosotros lo que pretendemos es ilustraros de más o menos cómo pueden ser esas pruebas y, por supuesto, animaros y deciros que es una prueba que lo único que requiere es una preparación, es algo que se puede superar sin ningún tipo de problema. Cada año lo hacen un montón de personas y vosotros podéis ser uno más. Vamos a ver un ejemplo de perfectamente que los podéis encontrar así. Como bien sabéis, en las oposiciones de auxiliar administrativo y administrativo en ayuntamientos y diputaciones, como cualquier oposición, tiene su programa oficial donde hay una serie de temas. Esos temas suelen ser muy comunes porque están relacionados, digamos, con la diferente normativa en régimen local y derecho administrativo que tenemos en nuestro sistema jurídico, digamos, en las normas en España, ¿no? Bien, nosotros hemos elegido una normativa que es muy común, podríamos decir que es un pilar fundamental de cualquier oposición a régimen local, es decir, a un ayuntamiento o a una diputación, y es la ley 7/85. Esta normativa, como bien sabéis, pues regula los aspectos más básicos, por decirlo de alguna manera, en el ámbito local. Habla de los municipios y habla también de las provincias, y contiene pues los aspectos donde, digamos, salen más en los temarios en este tipo de oposiciones. Bien, entonces nosotros hemos escogido un formato muy concreto, que es el más habitual en este tipo de oposiciones. Hemos seleccionado un fragmento de un texto para que veáis lo sencillo que es y, sobre todo, de ese pequeño fragmento, cómo pueden sacarse 10 preguntas en base a la ley. Y, sobre todo, intentar enseñaros las habilidades necesarias para poder pasar este tipo de pruebas, que realmente es muy sencillo. Vamos a ir por partes. Vamos a leer el texto, vamos a ver las preguntas y, por supuesto, una de las características que nosotros tenemos, no solo en los vídeos que enseñamos en los tutoriales de YouTube, sino también en nuestros cursos, es que los ejercicios de tipo test están siempre retroalimentados. Nos gusta que los alumnos en la preparación sepan no solo la respuesta correcta de un ejercicio, sino el por qué. De esta manera lo que hacemos es reducir que ese error se repita en resumidas cuentas y junto con otros beneficios. Bien, vamos a leer el texto a título de ejemplo, vamos a explicar, vamos a decir dónde están las claves del texto, vamos a ver lo más importante del texto y en relación a eso vamos pregunta a pregunta dando su solución y su porqué legislativo en base a esta norma. Lo más normal en las oposiciones, es decir, en el examen real, en el caso práctico real, es que nunca sea de una única normativa, sino que sean de varias normativas. Por eso nosotros lo que hemos hecho es extraer un fragmento, inventarnos un fragmento, elegir una normativa, que es la ley 785, y hacer 10 posibles preguntas para que veáis más o menos qué orientación pueden tener. Esto os puede salir tal cual o os puede servir de guía, ¿de acuerdo? Antes de empezar, lo que tenéis que saber para un caso práctico es lo siguiente. Hay dos aspectos que yo resaltaría muchísimo. Uno es que el texto tiene una información. De esa información tenemos que saber extraerla, pero sobre todo también tenemos que saber separarla. Es decir, se nos van a formular una serie de preguntas que la gran mayoría estará relacionada de forma directa con el texto y otras no van a estar relacionadas directamente con el texto, sino que lo estarán con el aspecto que está hablando en el texto, pero en función de cómo está regulado en la ley. Es decir, hay respuestas que realmente para responderlas de forma correcta no es necesario ni la información del texto, porque es como si fuera una pregunta más de tipo test. Esto parece fácil e incluso sencillo. El problema es que muchas veces nos pasa en los cursos, los alumnos, los opositores no son capaces de separar la pregunta de la información del texto y se empeñan en leer, leer, leer y creen que la solución está ahí. Y la solución está en la pregunta, porque es una pregunta, digamos, al uso, sin ninguna relación o necesidad digamos, de tener que coger el texto. ¿De acuerdo? Bien, en este caso vamos con lo siguiente. El enunciado nos dice lo siguiente. En la cabecera hemos indicado claramente que estamos hablando de la ley 785. El enunciado nos dice, el Ayuntamiento de Ciudad Nueva, esto puede ser inventado, no hay ningún problema,
está realizando un proceso de modificación de una ordenanza municipal. ¿Por qué hemos elegido esta temática? Digamos que las ordenanzas municipales son las normativas, digamos, propias de las corporaciones locales, de los ayuntamientos y diputaciones, y es un aspecto, digamos, muy selectivo o muy habitual tanto en las preguntas de tipo test como, por ejemplo, también en los casos prácticos. Es un proceso, digamos, de elaboración de la normativa, pasa por diferentes fases, tiene requisitos, plazos, presencias de autoridades, con lo cual eso nos hace de que se puede, digamos, formular muchas preguntas de examen o muchos ejemplos, incluso muchos aspectos reales en un examen. Por eso lo hemos elegido. Bien, nos dice que tiene previsto realizar un proceso de modificación de una ordenanza municipal. Quiere decir que hay una ordenanza municipal que ya está publicada, pero que se quieren realizar cambios en esa ordenanza municipal ya publicada. Perfecto, justo es un proceso reconocido en la ley. Tenemos que conocer los pasos porque pueden preguntárnoslo de diferentes formas y en diferentes pruebas. Pues nosotros vamos a ejemplificarlo. Bien, nos dice que esta modificación debe ser debatida en el pleno del ayuntamiento, porque hoy hemos subrayado algunas cosas. Los aspectos que están subrayados del texto son elementos clave. En un texto nos podemos encontrar información, digamos, real e información falsa, y sobre ellos hacernos una pregunta, si es correcto o no es correcto esa actuación. Por ejemplo, aquí os decimos que esta modificación debe de ser tratada en el pleno del ayuntamiento y esto sí es correcto, pero podría ponerse como una trampa, es decir, esta reforma puede ser tratada en la Junta de Gobierno local o Junta de Gobierno si estamos hablando de un municipio de gran población, por ejemplo. Vale, pues eso no sería correcto, pero se nos puede hacer una pregunta. ¿Es correcto tratar la modificación de una ordenanza, en la Junta de Gobierno? No, no es correcto porque es un aspecto importante y por tanto hay que tratarlo en el Pleno porque es competencia de ellos. Porque, vamos, claramente está entre las competencias que estipula la Ley 785 en la propia norma, ¿no? Bien, sigo leyendo y nos dice, y la consulta sobre los requisitos formales para su aprobación está siendo hecha por la Secretaría del Ayuntamiento. Bien, esto también en este caso es correcto, pero esa consulta se le podía, digamos, haber atribuido a otro órgano y preguntarnos si eso es correcto o no es correcto, ¿no? Con el fin de asegurar de que todo el proceso cumpla con la legislación vigente. Perfecto. Vale, con esto, insisto, esto es un fragmento de un texto. Normalmente los exámenes reales pues suele tener, digamos, bastante más contenido porque hay preguntas de todo tipo. Suele haber de procedimiento administrativo, de procesos sancionadores, de actividades, de licencias, de licitaciones, en temas presupuestarios, temas de IBI, recaudación, pueden ser infinitos realmente, ¿de acuerdo? Bien, la primera pregunta nos dice, ¿qué mayoría es necesaria para aprobar una modificación de ordenanza municipal en el pleno del ayuntamiento? Bueno, aquí tenemos una pregunta que sí está relacionada, pero de forma indirecta con la información del texto. Realmente no necesitamos el texto para poder contestar a esta pregunta. ¿De acuerdo? Bien, sí guarda relación porque es de lo que estamos hablando. Bien, en este caso es muy sencilla. Las respuestas son a la A, mayoría simple, B, mayoría absoluta, mayoría cualificada y unanimidad. Vale. ¿Cómo podemos nosotros resolver esto? Bueno, hay una especie de regla genérica, ¿no? Que los aspectos que son menos importantes se resuelven en el pleno, pero siempre se aprueban por mayoría simple. Y aquello, digamos, que es más importante, como la aprobación o modificación de una normativa, pues se tiene que hacer por mayoría absoluta. ¿De acuerdo? En este caso, evidentemente, una normativa es algo importante y la respuesta correcta, que es muy sencilla, sería mayoría absoluta y así digamos, lo refuerza el artículo 47.2, donde dice que para aprobación de una ordenanza o modificación se requiere mayoría absoluta del número legal del pleno, es decir, del número que esté formado el pleno. Vale, aquí la unanimidad y la mayoría cualificada no obrarían porque estos son mayoría para cosas especiales. Ahora, digamos, la potestad normativa que tiene un ayuntamiento es una herramienta habitual del día a día. Eso no va a requerir una mayoría especial, sino que se va a utilizar para las típicas que solo son simples y absolutas. Bien. En la pregunta número 2 nos dice qué órgano del ayuntamiento tiene competencia para aprobar una modificación de ordenanza municipal. ¿Vale? Estamos en la misma. Es una pregunta donde no está relacionada directamente, pero sí indirectamente con lo que es el texto. Bien, en este caso es muy sencillo. Aquí solo puede dar lugar a confusión. La Comisión de Urbanismo evidentemente la podríamos descartar y tendríamos tres posibles respuestas, ¿no? Que pueden ser A, el Pleno del Ayuntamiento, que es la más coherente, la Junta de Gobierno local.
es muy habitual confundir las competencias de la Junta de Gobierno Local con las del Pleno. La Junta de Gobierno Local es un órgano colegiado del municipio, bueno, del ayuntamiento en este caso, solo que digamos que es más pequeño que el Pleno y trata las competencias que el Pleno le deriva. Es decir, lo importante y lo gordo se lo queda al Pleno y lo menos importante o aquellas actividades que sean más bien competencias del alcalde y necesite el alcalde para trabajarlas, pues entonces lo hace a través de la Junta de Gobierno, ¿no? Y el alcalde, bueno, sí, puede dar lugar a confusión porque pensamos que el alcalde es la máxima instancia y es el que tiene que aprobar la normativa, pero eso no es un reflejo de la democracia. La democracia es que cuando hay un aspecto que afecta a muchas personas, tiene que haber una votación popular, tiene que haber una votación, digamos, de muchas personas, ¿no? Bueno, pues como no se puede meter a los vecinos de un pueblo a votar en un pleno, pues para eso están los representantes, que son, digamos, todos los grupos políticos que formen parte del pleno. En este caso, pues es el pleno el que es el órgano con competencia. Evidentemente, el artículo 22 es que digamos, quien lo refuta y lo deja muy claro, donde dice que el pleno es el órgano competente para aprobar los reglamentos y ordenanzas municipales, vamos, para ejercer la potestad normativa que tiene el ayuntamiento. 3. También previsto con la ley 785, muy claro, y nos dice que qué tipo de actos se consideran competencias propias del municipio. Bien, ¿por qué tiene una característica de propias? Porque realmente existen dos tipos de competencias, las propias y las delegadas. Las propias están atribuidas, están descritas en la ley 785 y las delegadas pues se van haciendo, digamos, por norma o mediante convenios o delegación de competencias del órgano que lo delega, que puede ser la comunidad autónoma o el Estado. En este caso, la respuesta correcta al hablar de competencias es una pregunta muy habitual. Mi consejo es que lo tengáis todas muy claro porque suele caer una barbaridad. Es la de Dinamarca, donde nos dice actos relacionados con la seguridad y el bienestar general de los ciudadanos, que es, digamos, la ligada a la temática del tema, ¿no? Así lo describe el artículo 25 de la normativa que hemos comentado, donde nos dice que todos los municipios tienen competencia en asuntos que afectan a la seguridad y bienestar general de los ciudadanos, como la ordenación de servicios públicos y la regulación del uso del espacio público, que es el objeto de la temática del tema. Cuarto, ¿cuál es el procedimiento que tiene que seguir el ayuntamiento para modificar una ordenanza municipal? Nos está preguntando por los pasos. Todos esos pasos, digamos, hay que conocerlos, ¿no? Bien, en resumidas cuentas, los pasos son aprobación inicial en el Pleno, que es la de Dinamarca, exposición pública y aprobación definitiva, ¿vale? Que básicamente es exponer lo que se quiere cambiar, informar a los vecinos, que es la exposición pública, y por último la aprobación definitiva, pues especialmente si no hay alegaciones, ¿no? Eso lo refuerza claramente el artículo 49, donde dice básicamente que para el procedimiento de aprobación de ordenanza, que incluye la aprobación inicial por el Pleno, la exposición pública y la aprobación definitiva, que son como memorizar 3 fases por las que pasa una normativa, bien para aprobarse desde cero o cambios, ¿no? 5. ¿Quién tiene la facultad de imponer sanciones por infracción de una ordenanza municipal? Vale, esto es una pregunta. En este caso está, digamos, descrita conforme a la literalidad de la norma, pero esta pregunta se puede hacer de muchos aspectos porque digamos, en un ayuntamiento, según quién sea donde se va a sancionar, la competencia la puede tener un alcalde, un concejal o incluso está atribuida en algún otro órgano, ¿no? Entonces, esa información, cuando la pregunta es más específica, sí suele estar en el texto dicho de alguna manera. Pues, por ejemplo, si se habla de sancionar a un funcionario, entonces ahí sí sería claro que es el alcalde quien sanciona. Pero en este caso es una pregunta con solución abierta, donde la respuesta correcta es la de Dinamarca y nos dice que la competencia para sancionar la tienen los órganos administrativos del ayuntamiento. Es lo que dice el artículo 25 y dice como órganos administrativos. Que esto es cuando, por ejemplo, vamos por la calle, aparcamos mal, nos llega un coche de policía local y nos denuncia, el agente lo que está haciendo realmente es proponerte para sanción. La gente incorpora la denuncia a un procedimiento administrativo y luego el órgano del ayuntamiento es quien te sanciona, pero el policía, digamos, te ha denunciado, pero no es quien te sanciona realmente. Eso lo hace quien tenga atribuida esa competencia dentro del ayuntamiento. ¿De acuerdo? Para que no confundamos los conceptos. 6. Según la ley 785, ¿cuál de los siguientes es un trámite que debe ser realizado antes de la aprobación de una ordenanza municipal?
Vale, pues nos está diciendo que como el aprobar una ordenanza municipal es un proceso, pues nos está preguntando por su fase. Bien, en este caso la solución correcta es la A, donde nos dice la consulta pública obligatoria. ¿Vale? ¿De dónde sacamos la pregunta? Pues muy sencillo, del artículo 49, que es, básicamente dice que antes de aprobar una ordenanza se debe abrir un periodo de exposición pública. ¿Qué es este periodo de exposición pública? Pues básicamente es publicar en el boletín el extracto de la norma que se pretende publicar para que los vecinos, que son los afectados por esa norma, presenten alegaciones si lo estiman oportuno por si esa normativa afecta a sus derechos e intereses, no está hecha conforme a derecho, vulnera algún tipo de interés o simplemente no están de acuerdo. Existe un mecanismo legal para quejarse que son las alegaciones, ¿no? Y lo pueden, cualquier, digamos, vecino del término municipal puede, mmm, digamos, interponer esas alegaciones, ¿no? Bien, 7. ¿Cuál es el plazo mínimo de exposición pública de una ordenanza tras su aprobación inicial en el Pleno? Las preguntas de los días, bueno, mejor dicho, las preguntas relacionadas con plazo son algo muy habitual y se puede hacer de dos formas. Aquí os estamos preguntando de forma directa, que es por un plazo, pero se puede dar un intervalo de día y decir que cuál es la correcta, ¿vale? Que eso sería aplicarlo subjetivamente, que eso es más complicado. Por eso en este caso es más facilito para que el que no, digamos, no está acostumbrado a esta prueba vea que se puede practicar y que hay que hacerlo siempre en orden pues ascendente y por lo fácil, luego y poco a poco, digamos, hacer casos más difíciles, ¿no? Vale, este plazo de 30 días, que es la respuesta correcta, la C nos lo da el artículo 49, donde nos dice que una vez aprobada inicialmente la ordenanza, se tiene que someter a un plazo de exposición pública de 30 días para presentar alegaciones. Las alegaciones no son recursos administrativos. Las alegaciones es simplemente un mecanismo para decir que no estamos de acuerdo con algo. El recurso administrativo lo que realmente es un mecanismo más fuerte. Con el recurso administrativo lo que se pretende es impugnar una resolución. Es decir, que no solo que no estás de acuerdo, sino que esa resolución no debe, digamos, no se debe de hacer. Y evidentemente tienes que argumentarlo legalmente por qué. No vale decir, pues no, hay que argumentarlo. 8. En el caso de que una ordenanza sea aprobada inicialmente y no se presenten alegaciones, ¿qué puede hacer el Pleno del Ayuntamiento? Vale, en este caso, si nos cae una pregunta como esta, es sencillo de recordarlo, porque esto podemos recordarlo como por la frase esta que hay, que el que calla otorga. Quiere decir que si se abre el periodo de exposición pública y nadie presenta alegaciones, es porque se entiende que todo el mundo está de acuerdo. Entonces, el ayuntamiento directamente puede aprobarla sin más. Ya puede hacer la aprobación definitiva, por eso la respuesta correcta es la A y evidentemente nos soportamos en el artículo 49.4 donde nos dice que si no se presentan alegaciones durante el periodo de exposición pública, pues la ordenanza se considera definitivamente aprobada, ¿no? Bien. Vale. 9. ¿En qué caso una ordenanza municipal puede ser impugnada? Vale, impugnada es pues un proceso por el cual le vamos a quitar validez le vamos a quitar la legalidad a la ordenanza municipal. Vale, pues nos dice que cuando se considere injusta, pues entonces la mitad de las normas que tenemos en España irían para la papelera. B, cuando vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, no, porque esto primero hay que demostrarlo y después cuando ya digamos, se anula, ¿no? Cuando no se sigan las normas de procedimiento administrativo o D, no se puede impugnar ninguna ordenanza. La D la podemos descartar de un tirón porque eso sería indefensión, ¿vale? La solución es la C, que es cuando no se siguen las normas de procedimiento administrativo. Esto se llama pues un defecto en el procedimiento o un defecto de forma, porque no se ha seguido, digamos, el mecanismo legal para ello. Entonces, aún no teniendo ninguna, digamos, por decir de una manera más amena, aunque la norma no tenga ningún error, pero si no se sigue el procedimiento legal para ello, se puede impugnar, ¿vale? Porque, digamos, no se han utilizado los cauces legales. Es lo que dice el artículo 52 de la ley 785, que cualquier ordenanza que no siga el procedimiento administrativo establecido puede ser impugnada por los interesados ante la jurisdicción contencioso, que ya esto no es de forma administrativa, esto ya es de forma procesal. La jurisdicción contencioso ya son los juzgados. Son los juzgados, digamos, especializados en materia administrativa. En este juzgado siempre una de las partes, al menos, va a ser una administración pública. Y 10 y última nos dice qué requisito debe cumplir una ordenanza municipal para que entre en vigor, es decir, para que sea legal,
para que ya haya que, digamos, obligar su cumplimiento. Muy sencillo. Sería la respuesta correcta a la A, que sería publicarse en el boletín oficial de la provincia, que esto está previsto realmente en la Constitución, en la obligación de publicar para que el pueblo conozca cuáles son sus obligaciones, ¿no? Y el artículo 49 de la ley 785 así lo refuerza. Para que una ordenanza municipal entre en vigor, debe ser publicada en el boletín oficial de la provincia o en el del Estado. Podemos encontrar en la solución cualquiera de los dos boletines, ¿vale? Tenemos que tener eso muy claro. Muy bien, pues hasta aquí el caso práctico de ejemplo. Podéis descargar esta documentación los que formen parte de nuestra membresía. Quien no forme parte y esté interesada, le podemos poner debajo el enlace para que forme parte de ella, y junto con esta documentación más todas las de todos los vídeos y muchísimas ventajas, podéis acceder a ella sin ningún tipo de problema. Podéis proponer cualquier temática para que nosotros la expongamos en los vídeos, o incluso cualquier duda concreta que tengáis en materia de oposiciones. Inclusive si alguien necesita asesoramiento en el ámbito público porque no saben dónde opositar, esto es muy común, podéis ponernos en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros. Muchísimas gracias por las reproducciones, por los comentarios que vais poniendo en los vídeos, y nos vemos por el resto de vídeos. Un saludo a todos.